Buenas tardes a todos, ya vamos a comenzar. Parece ser que ya somos todos los que estamos todos los que somos, mientras vienen llegando los demás. Gracias por tener ese corazón de aprender. Vamos a empezar con una pequeña oración para que Dios guíe a su humilde servidor. Señor y Padre, muy buenas tardes, Señor. Te damos gracias una vez más por la oportunidad, Señor, de poder transmitir tu palabra, Señor. De poder, Padre, tener herramientas, Padre, que nos ayuden a discernir mejor, Padre, de poder acercarnos más a ti, Señor. De poder tener un entendimiento más profundo, Señor, de lo que tú quieres de nosotros, Padre. Por favor, está con nosotros en esta clase, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús, Padre. Amén. Ok. El taller se va a llamar Lamar, que en hebreo significa instrucción, enseñanza. Algo que les quería, muchos de los temas que vamos a ver esta es la bibliografía que yo estoy usando. Aquí la tengo en la mesa por si quieren ver. Estos son los libros de los que he estado usando para hacer las clases. Vamos a tener 6 clases. Esta primera clase se llama Conociendo tu Biblia. Luego vamos a tener una segunda clase que se llama Panorama del Antiguo Testamento, donde vamos a ver y tener un repaso de qué es el Antiguo Testamento, por qué es importante el Antiguo Testamento y aprender a valorarlo un poquito más. La siguiente es igual, Panorama del Nuevo Testamento. Luego vamos a tener una clase de maduración que se llama La Obra Redentora de Jesús en la Cruz, donde vamos a ver qué es la expropiación, santificación, la justificación, la propiciación y todo lo que ayuda a crecer en nuestra fe. Y luego vamos a cerrar con la clase de principios de hermenéutica, donde vamos a ver hermenéutica general y hermenéutica especial. Esta es la más importante para mí y esta es la que en el papel que les mandé, donde les pedí que son las 2 clases que no debes de fallar. Todas son importantes, pero esta te va a equipar de herramientas más específicas para tu estudio bíblico. ¿Quién no recibió la copia con las especificaciones de las clases y lo mandé por correo electrónico? Sorry, no sabía cómo Lo recibí, pero no lo voy a abrir. Ajá, ya creo que ya lo arreglé. Porque no sabía cómo y Cari me tuvo que enseñar cómo se hace para que todos lo puedan ver. Parece que ya está abierto para todos. Lo pueden revisar. No tengo su correo electrónico, pero tampoco tengo su número de teléfono para mandárselo por texto. Ahí me apunta su número de teléfono en esa hoja para poder, los que no usan correo electrónico, me ponen su teléfono. Ok. En la hoja que les envié, al terminar este curso, vamos a recibir un reconocimiento por haber completado, pero hay ciertos requisitos para poder recibir este reconocimiento. No puedes faltar a más de 2 clases y tienes que entregar todas tus tareas. Las puedes hacer por documento, como llaman en inglés, hard copy, por Word o Google Doc, o si no eres de old school, lo puedes hacer a mano. A mano me lo entregarías el sábado antes de cada clase, por email me lo tienes que entregar el viernes por la noche, antes de la clase. Todo está en el documento que les envié. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? ¿No? Ok. Pues vamos a comenzar. Conociendo tu Biblia. Los propósitos de esta clase. Vamos a aprender qué es la Biblia, qué compone a la Biblia, cómo se formó el canon de la Biblia, qué hace la Biblia única y por qué hay diferentes versiones y cuál es la mejor versión. Vamos a comenzar. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Ok, ¿alguien más? Es una biblioteca. La biblioteca, La guía para tu vida. la guía para nuestra vida. ¿Alguien más? Una herramienta para la vida. Una herramienta para la vida. ¿Además? Donde Dios nos puede hablar. Ajá, donde Dios se comunica a través de ella. Ok.
Algo que se me olvidó decirle sobre las tareas. Yo sé que muchos son como mi esposa que leen mejor en inglés. Lo pueden buscar, bueno, cuando les dé la tarea van a entender por lo que les iba a decir sobre las versiones en inglés. Ok, la Biblia es un conjunto de libros canónimos que el judaísmo y el cristianismo son considerados como productos de la inspiración divina y un reflejo, registro de la relación entre Dios y la humanidad. A todos les mandé este PowerPoint de los que tengo correo electrónico. Por eso te los voy a estar enviando antes de cada clase, y si alguien quiere los apuntes me los puede pedir y se los envío también junto con cada correo electrónico. Y el I still can't open it, so ¿Cuál? what you sent, ¿Tienes PowerPoint en tu teléfono? no sé. Es que se me hace que si no tienen PowerPoint no lo pueden abrir, ¿verdad, Mauri? En el teléfono. El doc- Did you open yours? I opened up the document, but I didn't know there's no PowerPoint. ¿No? ¿No lo envié? I got it. Sí. Yo tengo el PowerPoint. Mandé uno anoche como a las 12 del Yeah. PowerPoint. Oh, I didn't get that one. Wait again, I got the PowerPoint class, Yeah, that one. but I can't open it. ¿No? You have to download it. We can check it. We can check later. Okay. Anyways. Okay. Y el registro de la relación entre Dios y la humanidad. Es la regla o el patrón de autoridad para los creyentes, o sea, para nosotros. La Biblia no es una restricción o un impedimento, sino todo lo contrario. Mucha gente mira la Biblia como algo que es una regla, algo que te impone, y no se dan la oportunidad de en verdad descubrir, como dijeron todos, que es la guía para llegar a Dios, las herramientas que te van a librar de muchas cosas de pecado, de esclavitud, sobre todo cuando hablamos de pecado. Es muy triste que mucha gente lo mira así y caen en esa trampa de que no, la Biblia te lava el coco, que por qué vamos a seguir a un Dios misógino, que trata mal a las mujeres, que te ordena que hagas esto, que hagas lo otro. Pero no miran, es el único libro que registra una relación personal entre Dios y de la creación. Ningún otro libro de ninguna otra religión va a tener esa profundidad de relación de Dios con su creación. ¿Ven? Ok, ¿qué compone nuestra Biblia? Algo que les quería decir? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, mientras estamos en la clase, por favor, siéntanse con la libertad de preguntar. ¿Qué compone nuestra Biblia? ¿De qué está hecha? ¿Qué es lo que es? ¿Qué tenemos en la Biblia? ¿Qué la compone? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Está compuesto de dos partes, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver en específico cada uno de ellos. El Antiguo Testamento, o Tanaj, como los judíos lo conocen, está dividido en tres secciones: la Torah, el Pentateuco, libro de la ley o la ley mosaica; Nebim, que son los profetas; y Ketubim, que son los escritos. Las tres iniciales de estas tres palabras forman la palabra Tanaj. Por si te preguntas de dónde vino el nombre de Tanaj. ¿Okay? So, la Torah o el libro de la ley lo componen Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. El de los profetas está dividido en dos partes: profetas anteriores, bueno, actually tres: profetas anteriores, profetas posteriores y los profetas menores, pero los profetas menores están incluidos en los posteriores. So, los anteriores son José, Jueces, Samuel y Reyes. En la Biblia judía, salud, lo que es el libro de Samuel, el libro de Reyes, Crónicas, Nehemías y Esdras es un solo libro. Por eso ellos tienen 24 libros en vez de 39 que tenemos nosotros. Y los 12 profetas menores es un solo libro en la Biblia judía. María, aquí hay dos asientos para que no se estén atrás. Por
profetas posteriores, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y luego vienen los escritos. Y están divididos en 3, poéticos, con salmos, proverbios y Job. Y después vamos a ver más adelante, pero es bien importante que pongan atención porque cuando habla de poéticos está hablando de un estilo literario, que después cuando hablemos de la hermenéutica, vamos a ver que un libro poético no se puede leer igual que un libro de historia. Los 5 rollos de las festividades o Megilat, o también conocido como los 5 Megilats, es Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés. Los libros de historia, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Esdras y Nehemías es un solo libro en la Biblia judía, y Crónicas también. Y ahorita vamos a ver por qué está dividido la Biblia como la tenemos hoy en día, el Antiguo Testamento. Lo conforman 39 libros en la versión cristiana o protestante, 46 libros en la católica y 51 libros en la Biblia ortodoxa. El orden actual de los libros del Antiguo Testamento está basado en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Gracias a esta traducción es porque nosotros tenemos esa división del Antiguo Testamento. La Septuaginta fue una traducción de 70 eruditos que tradujeron la Biblia del hebreo al griego quione. Ya después les voy a explicar por qué surgió, cuando hablemos de versiones, por qué surgió la Septuaginta. Está escrito en su mayoría en hebreo. Algunas porciones como Esdras, Nehemías, Daniel están en arameo. ¿Y saben por qué están estas escritas en arameo? Si se fijan, estos 3 vienen del exilio de Babilonia y era el idioma más común en aquel tiempo de los exiliados a judíos. Por eso tiene porciones de arameo. Yo no sabía hasta que lo leí. Cuando vivían en Egipto. No, en Babilonia, cuando estaban exiliados. Perdón. Antes de la imprenta, todas las copias eran hechas a mano, por eso se llaman manuscritos. El papiro era el material de escritura más común de la antigüedad, así se llamaba la planta. Y esto nada más como referencia para que sepan por qué. Viene de los primeros manuscritos eran del papiro y había sido difícil. La razón por la que había sido difícil que sobrevivieran, excepto por las áreas de Egipto, por las zonas secas, como los desiertos de Egipto, o las cavernas similares a Qumran, donde fueron encontrados los rollos del Mar Muerto. Después se cambiaron a los pergaminos hechos de piel de animal. ¿Alguna pregunta sobre el Antiguo Testamento? Luego ya después, si quieren saber cuál era el proceso por el cual se pasaban todos los... ya cuando se hablaba de los pergaminos, el proceso que se hacía tenía que ser de un animal puro, tenía que ser un judío rabino quien purificaba el papel, la piel para que se pudiera escribir en ella. Les puedo mandar una nota sobre eso. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia cristiana, o que conocemos hoy en día. Lo conforman 27 libros, escritos en griego quione, atribuidas por lo menos a 8 escritores. Por lo general, el Nuevo Testamento se divide en los evangelios, 4 relatos de la vida de Jesús, de los cuales 3 son sinópticos. ¿Qué es sinópticos? Que están relacionados unos con otros. Dice que se pueden leer paralela y verticalmente. No, paralelo y verticalmente. El cuarto posee un enfoque diferente. Y después, cuando veamos sobre el panorama del Nuevo Testamento, vamos a ver por qué el cuarto toma un papel bien importante, que es el libro de Juan. Y el libro de Juan mucho se escribió para refutar una doctrina que estaba, para refutar a un tipo que se llamaba Marción. Y este fue el libro que más se usó para refutar la doctrina marcionista. Hechos es una historia de acontecimientos seleccionados de la iglesia primitiva y un modelo que nos sirve para la iglesia de todos los tiempos.
Viene seguida de 20 cartas a iglesias, a individuos y un apocalipsis. El enfoque de esto es la interpretación divina de salvación por medio de Jesús, cuestiones disciplinarias, comportamiento apropiado cristiano y la doctrina. Dentro de las epístolas de Pablo tenemos Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses. ¿Y sería una epístola? Una carta. Una carta. Le llaman cartas o epístolas, dependiendo de, yo creo que de cómo quieren usar el lenguaje más florido, usan epístolas. Palabra dominguera nada más. 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Y las epístolas generales, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas y el Apocalipsis. ¿Alguna pregunta sobre lo que conforma el Nuevo Testamento? No. Ok, ahora vamos a ver la canonización. ¿Por qué se formó la Biblia? ¿Cómo es que se formó el canon? ¿Qué significa canonización? Canonización fue el proceso que se hizo para establecer qué libros eran de inspiración divina. Canon viene de regla o ley o estatuto o norma. La canonización viene siendo un conjunto de libros que forman la norma o la Biblia como la conocemos hoy. Como un reglamento. Ya puede ser como regla, norma. Son las razones. Ya cuando miremos el panorama del Antiguo Testamento, que hay una, porque es bien extenso el tema, voy a tratar de compactar lo más que se pueda. Pero algo bien increíble es de que, y esto lo pueden ver en Esdras 7:7, Artajerjes fue el que mandó a Esdras a cuando regresaron a restaurar la ley de Jehová, a cumplirla y a enseñarla. Esdras armó el canon del Antiguo Testamento al regresar de Babilonia. Cuando regresaron de Babilonia formaron un grupo de 120 judíos devotos llamado la Sinagoga Mayor o la Gran Sinagoga. Si miran el libro de Esdras y Nehemías, creo que es Nehemías 9, cuando están hablando, dando la ley, son 120, incluyendo los cantantes, los sacerdotes, todos los que participaron eran 120 para que crearon la Gran Sinagoga Mayor, para hacer compilar todo los libros que iban a conformar el Tanaj. No necesariamente todos creían en Cristo, ¿verdad? No, eso es el Antiguo Testamento. Todavía no estamos hablando de Cristo. Okay, claro. Estamos hablando de 430 años antes de Cristo, cuando regresaron del exilio de Babilonia. Okay, claro, thank you. Algo que vamos a ver en el Antiguo Testamento es de que la mayoría de las profecías hablan del Mesías, de la venida de Cristo. Pero en este tiempo todavía no se habla del Mesías, pero todavía no vamos a ver el Nuevo Testamento. O sea, como hablaban del Mesías que venía en el Antiguo Testamento, o como lo hablan en el Antiguo Testamento. Ajá, La venida. la venida. Pero todavía no como el Nuevo Testamento. Por eso se llama Nuevo Testamento. Ok, ¿Ok? gracias. Ok, continuamos. Dice, la Gran Sinagoga Mayor fueron los que hicieron la colección final del Antiguo Testamento. Y este dato es bien importante porque después vamos a ver que cuando ya se hizo la que ya, como dice, la buena, se basaron mucho en esto. Después de la destrucción de Jerusalén o del templo de Jerusalén 70 después de Cristo, se destruyeron muchos manuscritos. Entonces, los judíos, al no tener un lugar donde concentrarse, emigraron a la ciudad de Jamnia. En el 90 después de Cristo hicieron un concilio para determinar cuál iba a ser el canon del Antiguo Testamento, la Biblia, o el Antiguo Testamento, o el Tanaj, como los judíos le conocen. Y el criterio que utilizaron era los libros que no manchaban las manos, que no eran impuros, que eran inspirados por Dios. Además, lo curioso de esto es de que surge como un movimiento anticristiano, porque había muchos judíos que se habían convertido al movimiento, como le llamaban ellos, o al cristianismo, y quisieron decir, no, vamos a hacer algo para excluir a los cristianos que se están
que están surgiendo. O ellos hicieron la Biblia para hacer como algo en contra de ellos. Al final nos vinieron ayudando a nosotros. Ellos hicieron el canon final en el concilio de Jamnia. Algo que es bien importante recalcar es de que no había dudas. Sí hubo libros que se pusieron en tela de juicio si eran de inspiración divina, pero ellos no tenían duda en qué libros iban a poner. ¿Sí? ¿Alguna duda en cuanto al Antiguo Testamento? ¿No? Ok. Nuevo Testamento. Por este lado, acá sí hubo mucha necesidad de poder hacer un canon, de poder establecer qué libros si eran inspirados por Dios, qué libros si eran sanos para la doctrina, porque hubo muchos movimientos. En el primer siglo antes de Cristo y los 2 siglos después de Cristo, hubo un movimiento muy fuerte que se llamaba los gnosticismo. Y algo que... Con G. Con G. G-N. Gnosticismo. Y algo que tenemos que entender es de que después del exilio, muchos judíos no regresaron, se quedaron dispersos, no regresaron a Jerusalén. Por eso en el libro de Hechos, cuando vemos que hubo esa gran conversión, dice, todos los judíos vinieron a Jerusalén, los que vivían fuera. A ellos, los que vivían fuera de Jerusalén, se le conoce como la diáspora judía, los dispersos, los que están fuera. Entonces, hubo muchos movimientos sectaristas, como el de Marción. Este tipo se juntó con un sirio que se llamaba, era un nombre bien chistoso, porque se llamaba Cerdo, el tipo. Se juntó en Roma y tenían bases gnosticistas y empezaron a crear una Biblia o un canon, pero nomás agarraron una porción de Lucas y 10 cartas de Pablo, y todo lo demás lo rechazaron, no lo reconocían como parte de los escritos que edificaban la iglesia. Entonces, no tenían como ahora, ¿no? Que todo se puede comunicar por correo electrónico, teléfono. Ellos tardaban años, cada concilio a veces está entre 5 y 10 años de diferencia, porque vivían en diferentes partes del mundo, y aquí a que se juntaban y se ponían de acuerdo pasaba más gran tiempo. Pues en ese proceso había muchas doctrinas falsas o heregéticas, como la de Marción, que decía que no reconocía a la divinidad de Dios, sino la divinidad de Cristo, y hacía una dualidad entre que Cristo era más fuerte que Dios porque vencía al mal. Es un tema de teología un poquito profundo, pero estos tipos estaba un poquito torcido. Y el gnosticismo es una doctrina religiosa esotérica y herética o hereje, que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conducía a la salvación. Se mezcla con creencias orientales y ideas filosóficas griegas, principalmente la platónica, y creen en la dualición entre el bien y el mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al demiurgo y el espíritu frente al cuerpo y el alma. O sea, se venían todos los filósofos. Algo que se miró mucho en la época del primer siglo fue un movimiento helenista. Por eso el Antiguo Testamento está escrito en griego kione, que era el tiempo donde había mucha influencia griega. Por eso se escribió en el griego, y aparte había mucha influencia de los griegos, sobre todo de los helenistas, Platón, Sócrates, y había mucha, por ejemplo lo vemos en las cartas de Pablo en Corinto y en Éfeso, que eran muy religiosos. Eran muy mundanos. Bueno, dentro de lo que ellos consideran su religión. Correcto. Nosotros lo consideramos muy mundano, pero para ellos no era. Marción rechazó todo el Antiguo Testamento. Armó un canon que incluía el Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. Y aún se atrevió a alterar el Evangelio de Pablo.
Ante este y otros ataques a la integridad del Nuevo Testamento, los líderes de la iglesia se vieron en la necesidad de demostrar correctamente que esas personas y sus movimientos estaban equivocados. Para el 397 después de Cristo, los 27 libros son confirmados como canónicos por el Sínodo de Cartago, o Concilio de Cartago. Los 397 años después, estaba toda esa, imagínense todo lo que se pudo haber, la lucha que tuvieron los líderes de las iglesias, hasta que decidieron confirmar estos 27 libros ya como el Nuevo Testamento. Y fueron reconocidos por tres siglos continuos por los seguidores de Cristo. Para el 400 después de Cristo ya era el estándar en el este y en el oeste. Ya lo confirmaron los obispos de Atanasio, Jerónimo, Agustín y 3 concilios, el concilio de Hipona, el concilio de la Odisea y el que acabamos de ver, el de Cartago. Todo esto es lo que está pasando en los primeros 3 siglos de la iglesia primitiva. ¿Alguna duda sobre el Nuevo Testamento? ¿No? Yes. ¿Los lenguajes principales del Antiguo eran diferentes al Nuevo? Sí, el Antiguo Testamento está escrito en su mayoría en hebreo. Hebreo y arameo, un poquito arameo. Unas porciones, Daniel, Esdras, Ezequiel. Ezequiel, Arameo. ok, so en el Nuevo es griego y qué? Griego quione, nada más. Se cree que el Evangelio de Mateo está escrito en arameo, pero no está... Griego. No está comprobado. Hay una polémica en eso. Y la polémica que hay entre del Evangelio de Mateo es por la escritura, creo que es Mateo 17, 16, 16, 17, donde dice, tú eres Pedro y en esta roca edificaré mi iglesia. Usan el arameo porque la palabra, acuérdense que las traducciones son conceptos y la iglesia católica necesita sustentar por qué viene el papado. Y se basa mucho en esa escritura. ¿Sí? Ok, ahora el proceso de canonización. Como les dije, después del exilio de Esdras formó la colección final del canon del Antiguo Testamento en el 430 a.C. Después de la destrucción de los manuscritos en el 70, surge el concilio de Jamnia, que ellos ya establecieron el canon final y determinaron qué libros no manchaban las manos. 5 libros fueron sometidos a prueba. Esther, por ser el único libro donde no se menciona a Dios. Proverbios, por aparentes contradicciones. Eclesiastés, porque lo consideraban escéptico y humanista, muy cínico. Cantar de los Cantares, porque era muy sexual. Y Ezequiel capítulo 44 y 48, porque en apariencia contradecía a la Torah, habla de la Nueva Jerusalén. Entonces sentían ellos que estaba contradiciendo la Torah o la ley de Moisés. ¿Alguna duda sobre el Antiguo Testamento? No. Ok, nos vamos al Nuevo Testamento. Lo que pasó mucho con el Nuevo Testamento es de que había muchos líderes y muchos de ellos hicieron sus propias listas. Del 200 al 300, Orígenes armó una lista de 21 libros aprobados. Eusebio o Jerónimo, como se conoce, hizo una lista de 22 libros. En el 397 ya son confirmados los 27 libros por el Sínodo de Cartago y fueron reconocidos, como les había mencionado, por 3 siglos. En el 400 ya era oficial en todo el oeste y el este, ya el cristianismo conocido, lo que era África, los 3 continentes, África, Europa y Asia. Los libros más controversiales durante el proceso de canonización fueron Santiago, por estar dirigido a la diáspora judía, a los que se dispersaron. Cuando leemos el libro de Santiago, está enfocado mucho a los judíos que estaban dispersos. Exiliados. O exiliados. Pero eran más dispersos. Judas, porque cita a Enoch, pero al final en Judas, versículo 12, ratifica su inspiración divina.
Segunda de Pedro, la carta menos citada y la más discutida. ¿Por qué? Ah, no sé, bro. Hebreos, por ser anónimo. Segunda y tercera de Juan y Filemón, por ser muy breves y de poco interés general. No he leído la teología de segunda de Pedro, para ser sincero. Sí, tarea. Ah, va a ser la tarea para Mauri con extra crédito. Y Apocalipsis, porque por un tiempo hubo una secta judía que se enfocaba en usar Apocalipsis y por eso lo mantenían en duda, pero al final lo reconocieron. Cuando reconocieron que Juan lo escribió, fue aceptado. ¿Alguna duda sobre el proceso? No. Ok. Los criterios que usaron para canonizar los libros fueron los siguientes. Primero que nada, tenía que ser inspirado por Dios. Era el requisito número 1. Si no era inspirada por Dios, no entraba dentro del canon. Después, tenía que ser escrita por un autor reconocido como profeta de Dios. En el caso del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, tenía que tener autoridad apostólica o escrita por un apóstol. Registra hechos verídicos. Normalmente, la historia y la arqueología han comprobado que aún culturas o pueblos que la Biblia menciona apenas se han estado descubriendo que en verdad existieron. Entonces se puede registrar con la ciencia de que esto ocurrió. Otro de los criterios es que podemos averiguar si se escribió en el lugar y la fecha en la que vivió el autor. A eso se le conoce como crítica histórica o la alta crítica. Y ahorita, cuando hablemos de las versiones, les voy a explicar un poco de eso. Ha sido generalmente aceptada por el pueblo de Dios como inspirada por él. A eso se le conoce como crítica textual o baja crítica. También se lo voy a explicar cuando veremos de las versiones. O sea, baja crítica que no se le discute, pues, que se la acepta como... Es en cuanto a descubrir el origen verdadero de las palabras. ¿Qué es lo que el autor realmente quería decir? Correcto. La ortodoxia, que sigue la regla de fe apostólica. Catolicidad y su uso tradicional, aceptado por la mayoría de las iglesias. Esto es importante porque la palabra católico significa universal. En los primeros siglos vamos a ver que a una iglesia católica usaba la misma Biblia que usaban los demás protestantes. Por eso se le llama catolicidad, porque era universal. Fueran creyentes, protestantes o católicos, utilizaban la misma Biblia, no había ninguna diferencia. Después les voy a explicar por qué surgió el conflicto con la iglesia católica y los cristianos o protestantes, como llaman. Porque hay católicos ortodoxos también. Sí. Que es una mezcla de las dos cosas. Son muchos en griega. Y supuestamente vienen del apóstol Andrés, Ajá. que